La familia de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán, junto a organizaciones sociales y políticas, están llevando adelante en este momento una vigilia, allí, en el lugar donde sucedió este verdadero crimen de Estado. En el lugar está trabajando nuestra compañera Aldana Flores. ¿Cómo estás, Aldi? Martín, buenas noches. Justamente te dije Maxi porque estoy pensando lo que estaban comentando vos y estaba escuchando justamente la nota que estaban emitiendo al aire a 20 años, ¿no?, de la masacre de acá, de Avellaneda, donde Maxi y Darío fueron reprimidos brutalmente. Recién estoy con la diputada, con Miriam Bregman, y ella me comentaba, Miriam, ¿qué te acordás de aquel día? Bueno, aquella jornada fue la conclusión y también el inicio, pero fue parte de una serie de jornadas que se venían viviendo en toda la Argentina, de manifestaciones en toda la Argentina. Yo particularmente venía acompañando en especial las movilizaciones que había en esta zona sur, conocí a Darío de esas marchas, de esa organización. Habían venido trabajadores desocupados los días previos de Salta, porque en Salta también se daba un enorme proceso de movilización y en mi caso con las fábricas recuperadas venía trabajando, ¿no? Se había sido ocupada Sanón, había sido ocupada la fábrica Bruckmann en Capital Federal, otras decenas de empresas y bueno, era parte de todo un gran movimiento que se venía desarrollando y ese día se vino preparando. Desde el poder se preparó lo que luego se llamaría la masacre de Avellaneda. No fue un exceso, no fue un error de los que apretaron el gatillo, de los que cometieron el crimen material. En todos los días previos, el gobierno de Duhalde, en sus principales voceros, en sus principales funcionarios, habían estigmatizado, habían denigrado a las organizaciones sociales, habían preparado el terreno para que, llegado el caso, se pueda reprimir de la manera brutal que se reprimió aquella jornada. Así que eso fue, pero creo que también querían destruir la organización desde abajo, la organización de los barrios, las fábricas que se ocupaban. Querían dar un gran mensaje de que no iban a permitir eso en la Argentina. Y bueno, creo que la respuesta que se dio terminó con el gobierno de Duhalde, ¿no? Porque me parece que lo que nunca pudieron prever es la enorme solidaridad que se iba a desarrollar alrededor de este verdadero crimen de Estado. Me remito al tiempo y me voy hace 20 años atrás. Las organizaciones sociales justamente ese día salieron a luchar por algo que, si nos paramos al día de hoy, es algo que viene sucediendo desde hace muchos meses. O sea, me refiero a que la lucha en las calles en aquel momento era por trabajo, dignidad y cambio social. Algo que las organizaciones sociales hoy en día vienen pidiendo, obviamente, que es trabajo genuino, plan social de apertura, más apertura a los comedores y asistencia. ¿Cómo se trabaja, diputada, con eso? Bueno, eso es muy significativo, ¿no? Por eso creo que hoy esta estación de Avellaneda sigue repleta de compañeros y compañeras, porque muchos de esos reclamos continúan vigentes. Entonces es venir a recordar la lucha de Darío y Maxi, pero también a decir que esa lucha continúa. Hoy estábamos acá con mi compañero Raúl Godoy de Sanón y recordábamos eso. Hace 20 años una de las consignas que se levantaba en el puente era la defensa de las fábricas ocupadas, algo por lo que seguimos peleando hoy. Se peleaba por la asistencia social, que era tan escasa en aquellos momentos, y la situación en los barrios era terrible. Por eso yo pensionaba en una charla que dimos recién con otros compañeros en la presentación de este libro, por ejemplo, con Cito Lema, con el abogado, con el poeta Vicente Cito Lema, decíamos que es tan importante rechazar las campañas de estigmatización contra las organizaciones sociales que hoy vuelven a repetirse, porque el clima previo a la represión siempre incluye estigmatizaciones, siempre los enemigos se los construye. Así que creo que hoy muchas de las cosas que hoy se recuerdan vuelven a tener actualidad. Tenemos que impedir cualquier tipo de estigmatización y de ataque a las organizaciones sociales. Martín, un recuerdo sinceramente que vive presente. Uno está acá trabajando en esta estación que justamente lleva el nombre de Darío y de Maxi y es a flor de piel. O sea, es impresionante la energía que hay, lo que se siente. En las calles, sin ir más lejos, está repleta, aproximadamente 2 cuadras completas de personas, y la gente que están acá, ¿no?, que se están sacando fotos también y que están recordando a Darío y a Maxi de diferentes maneras. La diputada en este momento te está escuchando para lo que vos quieras preguntarle, Martín. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí Martín Bustamante te saluda. Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, conversar con vos, en tanto diputada
persona, en tanto dirigente política, pero también en tanto abogada de derechos humanos, acción que ejerciste durante muchísimo tiempo, y entiendo que aún en el día de hoy, en la medida que el tiempo te lo permite, lo seguís haciendo. Hablar un poco sobre lo que fue este crimen, porque es cierto que principalmente Eduardo Duhalde, pero también otros dirigentes políticos de ese momento, dicen que fue una acción de un loco suelto, de un policía que se salió de la vaina, que la única orden que tenía era que no pase la manifestación a través del puente Pueyrredón y que nadie le dio la indicación de que dispare a matar a Maxi y a Darío. La pregunta concreta es, ¿por qué consideramos que no, que en realidad fue un crimen de Estado, que en realidad se trata de un hecho donde hubo responsables intelectuales que hoy no están en el banquillo de los acusados, que además no fueron condenados, por supuesto? ¿Cuáles son los elementos probatorios que hay, ya en sentido estricto del derecho, para demostrar justamente esta denuncia que ustedes están llevando adelante? Mira, es muy interesante lo que planteas, Martín, porque precisamente el Poder Judicial es la otra pata que ha construido la impunidad en este caso, que estemos hablando de 20 años y que no se haya avanzado las responsabilidades políticas, es una construcción de impunidad ladrillo a ladrillo para que ninguno de los responsables políticos se avance, pero sí se ha hecho a través, empezando por la familia, una familia que ha dado una lucha ejemplar de las familias de los compañeros para que este crimen se esclarezca, y también porque está el relato de todos los que estuvieron y que estuvimos en ese día y en esas jornadas. Los que recordamos cómo había una coordinación represiva, cómo había distintas fuerzas de seguridad. Lo que te mencionaba antes, las declaraciones de los propios funcionarios en los días previos, la reunión que realiza Duhalde con Banossi, con Felipe Solá, con Maskin, en la que dice que había que terminar con esta situación. Es decir, no fue que alguien un día se levantó y salió con un arma a la calle. Esto se planificó y el nivel de violencia contra los manifestantes también se planificó. Por eso había tanta cantidad de armas, por eso había tanta cantidad de fuerzas interviniendo, por eso se desplegaron fuerzas federales incluso debajo del puente. En esta zona de Avellaneda había fuerzas federales. Recuerdo un ejemplo porque tengo compañeros que estuvieron entre ellos. Muchos de los manifestantes corrieron a refugiarse en un local de Izquierda Unida. Sí. Que estaba aquí cerca, sí, cerca del puente. La policía entró a ese local y se llevaba detenidos dentro del local, algo que vos sabés que es completamente ilegal hacer una cosa así, porque haya gente adentro de un local, vos no podés entrar a las patadas y llevártelo. De la estación de servicio que está acá cerca, agarraban a la gente y se la llevaban. Hubo 35 heridos, es decir, esto fue verdaderamente una masacre planificada, y hace muy pocos días declararon en la causa Patricio Escobar, el documentalista, y el periodista Alejandro Berkovich, aportando nuevas pruebas, porque cuando ellos hicieron su documental sobre el 2001, Eduardo Duhalde habló, y la verdad que se autoincrimina bastante, como él reconoce lo que ocurrió aquel 26 de junio. Fueron citados por la familia a declarar, y este documentalista y este periodista declararon. Es decir, en la causa no faltan pruebas. Me hace recordar, y yo lo recordaba en una charla que dimos recién, por ejemplo, la desaparición de Jorge Julio López, que está sin esclarecerse, que está impune, sí, y en la cual fui una de sus abogadas. Bueno, no es que faltan pruebas, hay una decisión del Estado, de los sucesivos gobiernos y del Poder Judicial que no investiga, pero no es que nos faltan pruebas para comprobar las responsabilidades políticas en este caso. Es cierto que hay conexiones entre los policías que estuvieron a cargo del operativo y aquellas personas que estaban en ese momento al frente de la CIDE, que se pueden registrar entre cruzamientos en los llamados, en los celulares, en los cuales se verifica que no se sabe por qué, porque no se puede registrar exactamente la conversación, pero que en ese momento hubo una combinación, un diálogo directo entre esas dos instancias. Sí, todo eso está en la causa. Vos recordás otro crimen, te puedo mencionar, el de Mariano Ferreira, las modulaciones, sí, de la policía. Es decir, no es que no faltan pruebas, lo que pasa es que si vos tardás 20 años en analizarlas, lo que estás haciendo es aportando la impunidad y no la justicia. Claro. La justicia no puede tardar 20 años en analizar los cruces de llamado, en llamar a los responsables que declaren. Lo que vos decís es muy concreto. Fanchiotti tenía relación con quien era jefe de la CIDE. Entonces no son casualidades. Entonces me parece que esto que hace la justicia precisamente es impedir que se llegue a la verdad, no procurar a la verdad. Claro.
Miriam, recién decías que sentenció el fin del gobierno de Duhalde, esta masacre, esta represión. Es claramente un balance político el que estás haciendo. ¿Qué más? ¿Qué significó? Y también teniendo en cuenta que ya pasaron 20 años, ¿qué hay de continuidad desde ese momento y qué hay de ruptura? Mira, estoy un poco emocionada por lo que se vive en esta estación en el día de hoy y por lo que se va a vivir mañana también en el puente, ¿no? Pero estoy segura que algo de eso hay que significó un punto de inflexión en la organización social en la Argentina. En un país que fue devastado por la desocupación, primero con el ataque de la dictadura, después con el menemismo dejando a miles y a miles en la calle, en la Argentina se respondió con lucha y con organización. Y eso me parece que llevándose la vida de Darío y Maxi no lo pudieron parar. Uno puede discutir miles de cosas, pero la Argentina tiene una característica que aquí los sectores más empobrecidos, los que sufren más las consecuencias del ajuste, de los planes del FMI, se organizan y luchan por sus derechos. Entonces, me parece que eso también es una conclusión de aquellas jornadas, ¿no? Obviamente que tenemos muchas peleas y que siempre se sufren ataques. Ni que hablar, bueno, las fábricas recuperadas que mencionaba antes siguen hoy peleando por poder producir 20 años después, parece mentira, pero creo que la conclusión es el enorme desarrollo de organizaciones sociales y cómo el pueblo se organiza, el pueblo pobre se organiza, el pueblo trabajador se organiza en la Argentina. Creo que eso es un ejemplo que trasciende las fronteras de nuestro país y que vuelve a verse. Hoy yo me encontraba con personas que hace 20 años que no conocemos por haber estado en aquella jornada y por haber estado en aquella pelea. Desde entonces hasta hoy, Miriam, lo que ocurrió es que este sector, este segmento, llámalo economía popular, trabajadores desocupados que empezaron a generar proyectos productivos y que quedaron directamente totalmente por fuera de lo que conocemos como relaciones laborales enmarcadas en un proyecto regulado por un convenio colectivo de trabajo. Todo ese segmento fue creciendo y hoy, sobre todo basándonos en el IFE, ¿no? En el ingreso familiar de emergencia, se habla de un contingente de aproximadamente 10 millones de personas que están totalmente por fuera de esas regulaciones. Es decir, que desde ese entonces hasta hoy notablemente fue creciendo eso. Y además es una tendencia mundial. ¿Qué pensás que hay que hacer frente a esa tendencia, a ese fenómeno? Bueno, mira, es muy interesante porque lo primero, nosotros por supuesto que acompañamos todos los pedidos de asistencia que hacen las organizaciones por las cuales luchan y las cuales el Estado debe atender en forma inmediata. Hace poco daba una charla en La Plata y hasta una compañera que es médica en un hospital me decía, vienen los chicos con problemas porque les dan fideos con gorgojo. La asistencia del Estado llega con gorgojo, fideos y polenta con gorgojo. Entonces, primero hay que acompañar todo lo que ellos piden, pero nosotros desde el Frente de Izquierda, desde mi partido, el PTS, con Alejandro Vilca, con Nicolás del Caño, venimos insistiendo mucho que es hora de discutir la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo para crear empleo genuino con derechos en la Argentina. Mira, Martín, aplicando esa medida solo en las principales 12.000 empresas, en las más grandes del país, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo. Yo creo que es el momento de empezar a discutir en serio, porque como te decía, la dictadura fue un quiebre, el menemismo fue un quiebre, pero nunca se recuperó aquellos puestos de trabajo que se perdieron en ese contexto. Y cuando se recuperan en forma precarizada, que es lo que está pasando en este mismo momento en la Argentina. Así que creo que es un gran debate y es el debate que debemos dar para adelante. Miriam, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, esperemos que de alguna manera se pueda vivir de la mejor manera esta jornada tan dura, tan triste, pero bueno, también allí están con todos sus compañeros tratando de recordar y de pasar este momento todos juntos. Es una jornada muy fría, me imagino que lo hace todo un poco más complicado, pero de todas maneras allí están con la convicción de siempre. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Martín. Aldi, te mandamos también un abrazo para vos. En cualquier momento volvemos por allí, por el puente